Buenos días, mi nombre es Luis Hernández y continuando con esta serie acerca de las doctrinas económicas, hoy vamos a revisar las escuelas neoclásica y keynesiana. En el último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX apareció la llamada escuela neoclásica en medio de importantes eventos históricos como la Revolución Industrial, la expansión del capitalismo y un creciente interés en comprender los mercados y precios relativos. Entonces, la escuela neoclásica cambió el enfoque del concepto de la riqueza económica. Durante los años de auge de la escuela neoclásica, es decir, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la atención se centró en fenómenos como la oferta y la demanda de bienes, la utilidad para los consumidores, la escasez relativa de bienes y la elección de los agentes económicos, consumidores y productores, trabajadores y empresarios, y surgieron conceptos como la marginalidad, que incluye la variación entre utilidad, costos, beneficios y productividad. La escuela neoclásica cambió el enfoque del concepto de riqueza económica, aunque en esencia se seguía aceptando las ideas del liberalismo económico de los autores clásicos ingleses, con la teoría objetiva del valor, que definía como fuente de la riqueza el trabajo, se transita hacia una teoría subjetiva del valor. Esta nueva teoría encuentra el sustento de la riqueza en las preferencias de los individuos y en el comportamiento de los agentes económicos. Los especialistas pasaron de explicaciones basadas en valor del trabajo a otros que consideraban la escasez de recursos y las conductas de individuos y empresarios, gustos, preferencias y expectativas. La economía, que desde la antigüedad clásica griega hasta el siglo XVI se llamó economía política, cambia de nombre a simplemente economía con los neoclásicos. Este cambio se debe al interés de profundizar el conocimiento de la conducta económica y de las elecciones ante la escasez, aislando factores que, entre comillas, no propiamente económicos, como los filosóficos, los políticos, jurídicos, morales e históricos. Y bueno, con la escuela neoclásica se fusionan la economía y matemáticas en un binomio inseparable, donde aparecen los modelos y teorías del equilibrio económico. Entonces, entre las principales contribuciones de la economía neoclásica, podemos mencionar pues la relación con las matemáticas, que es, pues se considera una estrecha relación entre matemáticas y economía, introduciendo modelos matemáticos y teorías para representar el comportamiento económico. También se cuenta pues la relación entre precio y variaciones de oferta y demanda. Es decir, pues en esta escuela se determinó la relación económica entre el precio y las variaciones pues de la oferta y demanda. Y también se añade la teoría subjetiva del valor, en el cual pues se descarta el trabajo como la única fuente de valor económico, proponiendo que sea la utilidad y las preferencias de los consumidores. Y pues ahora vamos a tratar a los principales contribuidores de la escuela neoclásica, que podemos mencionar entre ellos a Antoine Cournot. Él fue un matemático francés que dio comienzo a la formalización de la ciencia económica. Propuso el uso de funciones matemáticas para describir categorías económicas como la demanda, la oferta o el precio. Y entre sus obras más importantes, pues podemos mencionar investigaciones acerca de los principios matemáticos de la teoría de las riquezas. Es un tratado publicado en 1838. Y también entre ellos se encuentra Jules Dupuit, que fue un ingeniero y economista francés, que él se enfocó en resolver pues problemas de ingeniería y pues al intentar resolverlos plantea la política de los precios de los ferrocarriles y otros servicios públicos con ideas microeconómicas. Y entre sus obras más importantes pues podemos mencionar
de la medida de la utilidad de los servicios públicos, un tratado publicado en 1844. También podemos hacer referencia a el economista Alfred Marshall, que pues él se considera el gran fundador de la escuela neoclásica y pues él combinó bases clásicas de Adam Smith y David Ricardo con los nuevos enfoques de su tiempo. Eh, Su teoría del equilibrio parcial es una de las mejores aportaciones de esta corriente. Marshall integró el análisis matemático en la economía y entre sus obras más influyentes se encuentra el Tratado Principios de Economía, publicado en 1890. Y bueno, ahora pasemos a hablar acerca de la escuela keynesiana. Esta escuela económica pues emergió durante la Gran Depresión de los años de 1930, ese periodo se caracterizó por ser de profunda crisis económica que desafiaba las teorías económicas existentes. Y como ya se ha comentado, pues la escuela keynesiana emerge durante los años de 1930. La Gran Depresión, que inició en 1929 con el colapso del mercado de valores en Estados Unidos, se extendió rápidamente a nivel global, provocando una caída drástica en la producción industrial, un aumento masivo del desempleo y una deflación severa. Las políticas económicas de la época, que estaban basadas en teorías clásicas, fueron incapaces de revertir la crisis. En este contexto, eh, pues emergieron nuevas ideas que buscan explicar las causas de la depresión y ofrecer soluciones. Pasemos ahora a comentar las principales ideas de la escuela keynesiana. La escuela keynesiana, que es fundada por el economista británico John Maynard Keynes, propuso una revolución en el pensamiento económico con su obra principal, Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero, publicada en 1936. En esta obra, Keynes critica las teorías económicas clásicas que sostienen que los mercados se autorregulan y propone una mayor intervención del Estado en la economía para estabilizar pues el ciclo económico. Y pues entre los principales conceptos que, de los que trata esta escuela, podemos mencionar la demanda agregada. Keynes argumenta que el nivel de la actividad económica y empleo está determinado por la demanda agregada, es decir, el total del gasto de bienes y servicios en la economía. En épocas de recesión, la demanda agregada es insuficiente, lo que conduce al desempleo y una menor producción. También esta escuela pues trata mucho el concepto de la política fiscal. Keynes promovió el uso de la política fiscal, es decir, el gasto público e impuestos, como herramienta para gestionar la demanda agregada. En épocas de recesión, el gobierno debe aumentar el gasto público y reducir los impuestos para estimular la demanda. Bueno, pasemos ahora a mencionar a los principales contribuidores de la escuela keynesiana. Podemos mencionar, pues, primeramente a John Maynard Keynes. Él fue un economista británico y fundador de la escuela keynesiana. Su obra más influyente es Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, publicada en 1936. En esta obra, Keynes senta las bases de esta corriente económica y él argumenta a favor de la intervención estatal en la economía para gestionar la demanda agregada y estabilizar el ciclo económico. También encontramos a John Robinson, un, una economista británica y colaboradora cercana de Keynes. Robinson contribuyó significativamente al desarrollo y difusión del pensamiento keynesiano. Ella es conocida por sus trabajos sobre la teoría del empleo y el crecimiento económico. Y también pues tenemos a Paul Samuelson, un economista estadounidense y uno de los principales defensores del keynesianismo en la segunda mitad del siglo XX. Él tiene un libro llamado Economics, an Introductory Analysis, y pues que es fundamental en la educación económica de varias generaciones y ayudó a consolidar el pensamiento keynesiano en la academia y la política. De mi parte ha sido todo.
Muchas gracias por el tiempo prestado.